Bien, ¿cómo están? Ahora vamos a ver un video sobre determinación de conjuntos. Esta parte es muy importante porque de alguna manera necesitamos expresar simbólicamente un conjunto de números o un conjunto con ciertas características, o hacer al revés. Si tenemos la característica definida de un elemento, vamos a ir reconociendo cuáles son esos elementos. Veamos. Determinación de conjuntos. Hay dos formas de determinar un conjunto. Por extensión, cuando nombramos a cada uno de los elementos sin ninguna excepción. O sea, tenemos que colocar en los conjuntos a cada uno de sus elementos. Por ejemplo, el conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El conjunto B está formado por los elementos 12, 14, 16, 18, 20 y 22. El conjunto C está formado por los elementos A, E, I, O, U. El conjunto D está formado por la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Y el conjunto E está formado por las letras S, L, C, O, R, A. Aquí no necesitamos reconocer las características porque aquí están cada uno de los elementos. Entonces, cuando los conjuntos están escritos de esta manera, decimos que están determinados por extensión, porque están extendidos todos los elementos y los podemos reconocer fácilmente observando los elementos del conjunto. Aquí tenemos otro conjunto, el conjunto E, formado por primavera, verano, otoño, invierno. Y los elementos en todos los casos están separados por comas. Entonces, en la determinación por extensión nombramos a cada uno de los elementos de los conjuntos sin excepción. Y los elementos de los conjuntos se han extendido, así como observamos acá. Esto entonces es un ejemplo de un conjunto determinado por extensión. Por comprensión, no se colocan a todos los elementos, solo la propiedad y característica común de ellas. Por ejemplo, A es el conjunto formado por todos los números naturales que se encuentran entre 0 y 7. Esto es lo que me dice este conjunto. El conjunto B es el conjunto de los números naturales que son pares y se encuentran entre 1 y 23. El conjunto C es el conjunto formado por la X es una vocal. ¿Y cuál es el elemento que puede reemplazarse por X? A, E, I, O, U, cualquiera de las 5 vocales. Entonces necesitaríamos colocar las 5 vocales, o reconocemos las 5 vocales. X tal que X es un sentido. ¿Cuáles son los sentidos? Los que vimos en el ejemplo anterior: el olfato, el gusto, el oído, la vista y el tacto. X tal que X son letras de la palabra Carlos. Si ustedes observan en la diapositiva anterior, verán que las letras están desordenadas. Lo único que tenemos que tratar es ordenarlas, organizarlas y ver a qué corresponde. Y esas letras corresponden a la palabra Carlos. F son todos los X tal que X son las estaciones. No necesito colocar los elementos cuando está determinado por comprensión, porque ya imaginamos cuando vemos, por ejemplo, que son las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. O cuando decimos es letra de la palabra Carlos, o son las letras de la palabra Carlos: C, A, R, L, O, S, como estén acomodados. O X es un sentido: tacto, oído, vista, gusto y olfato. X tal que X es una vocal, inmediatamente me imagino a las 5 vocales. Los números naturales pares que se encuentran entre 11 y 23 son 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Y los números naturales que se encuentran entre 0 y 7 son del 1 al 6. Entonces, estos ejemplos son ejemplos de conjuntos determinados por comprensión. No hemos colocado a cada uno de los elementos, solo estamos indicando la característica de dichos elementos. Entonces, nombramos solo la característica común de dichos elementos. Y el conjunto se ha comprimido. ¿De acuerdo? El conjunto se ha comprimido. Bien,
Convertimos conjuntos por extensión a comprensión y viceversa. Vamos a ver qué sucede por acá. Tenemos el conjunto formado por los elementos 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Entonces, ¿cuál es la característica? Los elementos X que van a pertenecer a este conjunto. Tal que estos elementos, ¿qué tienen que cumplir? Esto es lo que me indica, lo que me dice este slash, que para que este elemento sea elemento del conjunto A tiene que cumplir lo siguiente. Primero, que sean números naturales. Son números naturales, muy bien. Pero ahí no queda porque los números naturales son infinitos. Entonces, segundo, que sean múltiplos de 3, y efectivamente son múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, pero también son infinitos. Entonces hay que darle una restricción. Esos números que son múltiplos de 3 se encuentran mayores que 2 y menores que 22, y efectivamente los mayores que 2 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y son menores que 22. Entonces, este conjunto que está determinado por extensión, porque hemos nombrado a cada uno de los elementos, aquí está escrito por comprensión. ¿Y por qué? Porque simplemente hemos escrito las características comunes de todos estos elementos. Veamos otro. F es el conjunto formado por 2, 4, 6, 8, 10. Los puntos suspensivos me indican que esto continúa hasta 140. ¿Qué podemos deducir? Que son números pares, pero los números pares también son infinitos. Entonces hacemos la restricción. El conjunto F son todos los números X, tal que, ¿qué tienen que cumplir? Que sean números naturales, que sean múltiplos de 2, porque todo número par es un múltiplo de 2, y que se encuentre mayor que 1, pero menor que 141. Entonces, estas tres condiciones son las características de este conjunto, de ser números naturales, ser múltiplos de 2 y encontrarse mayor que 1 y menor que 141. Miremos otro ejemplo. El conjunto F son todos los X, que son números naturales, tal que X es divisor de 30. Y además ese divisor de 30 solo está entre 1 y 10. Es mayor que 1 y es menor que 10. Comencemos. ¿Quiénes son los números naturales que dividen a 30 y se encuentran entre 1 y 10? Son 1 divide a 30, sí. 2 divide a 30, sí. 3 divide a 30, sí. 5 divide a 30, sí. 6 divide a 30, sí. 10 también divide a 30, pero aquí la condición me dice que el X que estoy buscando para que sea elemento de F solo debe estar entre 1 y 10, por lo tanto solamente quedan estos conjuntos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo o tres ejemplos que me ayudan a comprender cómo es que debo de darme cuenta, analizar los elementos de un conjunto y encontrar sus características, de manera que nos permitan limitar el conjunto en los elementos que corresponden. Vamos a ver, situaciones especiales. En algunos casos aparecerán los conjuntos de la siguiente forma. A son todos los X más 2, tal que ese X debe ser un número natural, debe ser múltiplo de 4 y además se debe encontrar entre 2 y 22. Muy bien, atendamos acá y observemos con mucha atención qué va a suceder. Los números que se encuentren aquí van a ser los X que van a transformarse acá. Y solo tienen que transformarse aquí porque dice son X más 2 para que formen parte del conjunto A. Comencemos. X es un número natural. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esto continuamos hasta el infinito. 24, por eso aquí se dan los puntos suspensivos. Son múltiplos de 4. Ah, ¿quiénes son? No todos son múltiplos de 4. ¿Quiénes son los múltiplos de 4? El 4, el 8, el 12, 16, 20, 24 y esto continúa hasta el infinito. Muy bien. Entonces, hemos dicho que son números naturales. Aquí está. Que son múltiplos de 4. Estos son. Por lo tanto, el 1, el 2, el 3 ya no sería ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni 13, 14, 15. Porque ya estamos eligiendo los números que están cumpliendo estas primeras dos condiciones. Ahora nos falta una última condición, que esos números que son naturales,
que son múltiplos de 4, se deben ubicar o deben de encontrarse entre 2 y 22. ¿Quiénes son? El 4, el 8, el 12, el 16 y el 20. Aunque el 24 cumple con estas dos condiciones, no cumple con esta tercera, porque me dice que x debe estar entre 2 y 22. Por lo tanto, los números que va a tomar el valor de x son el 4, que aquí está, el 8, el 12, el 16 y el 20. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos elementos? Los vamos a transformar aquí. Dice, cada x que encontremos, vamos a sumarle 2 y ese resultado va a ser el elemento de A. Observemos. X, cuando x vale 4, 4 más 2 me da 6. Aquí está 6. Cuando x vale 8, 8 más 2 me da 10. Aquí está. Cuando x vale 12, aquí voy a poner 12. 12 más 2 es 14. Aquí está. Cuando x es 16, 16 más 2 me da 18. Ahí está 18. Y cuando x es 20, por último, porque ya no hay más números que cumplan las condiciones, sumamos 20 más 2 me da 22. Estos números obtenidos son los elementos de A. Por lo tanto, los elementos de A serán 6, 10, 14, 18 y 22. Este conjunto que estaba determinado por comprensión, ahora está determinado por extensión porque hemos descubierto los elementos que forman parte de él. Miremos otro ejemplo. El conjunto B, formado por todos los 2x más 1 tal que sea número natural, sea impar y además se encuentre entre 1 y 10. Comenzamos con esta primera parte. ¿Cuál es? Que x debe ser un número natural. Luego, que sea impar. De los números naturales que vamos a mencionar, solamente vamos a considerar a los que sean impares. Y de los números naturales impares, solo vamos a considerar los que se encuentren entre 1 y 10. Aquí está la lista de todos los números naturales. Y estos 3 puntos suspensivos me indican que continúa. Vamos a tomar los números impares. Ahí está 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Y esto continuaría hasta el infinito. Y de estos vamos a considerar a los que se encuentren entre 1 y 10. ¿Quiénes son? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Porque 11, 13, 15, 17, si bien es cierto, son números naturales y son impares, pero no cumplen con esta condición. Solo estos números, el 3, 5, 7 y 9, cumplen con estas tres condiciones. Y solamente debemos considerar aquellos números que cumplen con todas las condiciones. Ahora esto lo reemplazamos aquí. Es 2 por x más 1. ¿Cuánto vale x? Cuando x vale 3, 2 por 3 más 1. 2 por 3, 6 más 1, 7. Ahí está 7. Cuando x vale 5, 2 por 5 más 1. 2 por 5, 10 más 1, 11. Cuando x vale 7, 2 por 7, 14 más 1, 15. Cuando x vale 9, 2 por 9, 18 más 1, 19. Estos números grandes que se han obtenido al reemplazar cada uno de estos aquí en esta formulita son los verdaderos elementos del conjunto B. Por lo tanto, B estará formado por 7, 11, 15 y 19. Miremos otro ejemplo, un último ejemplo. El conjunto R es el conjunto formado por 3x menos 2, tal que este x que tengo que buscar debe cumplir lo siguiente: que sea un número natural, que x sea compuesto, vamos a acordarnos del concepto del número compuesto, y que se encuentre entre 2 y 11. Primera condición, que sean números naturales. Aquí están todos los números naturales posibles para nosotros: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, esto continúa hasta el infinito y más allá. X es compuesto. ¿Quiénes son los números compuestos? Recuerden que un número es compuesto cuando se puede dividir por otros números aparte de uno y sí mismo. Usualmente los números compuestos tienen más de 2 divisores y los números primos son aquellos que tienen solo 2 divisores. Por ejemplo, el número 7
¿Quién divide a 7? El 7 y el 1. El 7, por lo tanto, es un número primo. Vemos aquí, pero no estamos buscando números primos, aquí estamos buscando números compuestos. Aquí están los números naturales, primera condición. Segunda condición, que sean compuestos. ¿El 2 es compuesto? No. ¿El 3 es compuesto? No. El 4 sí es compuesto. ¿El 5 es compuesto? No. El 2, 3 y 5 no son compuestos, son primos, porque los únicos que dividen a 2, por ejemplo, es 1 y 2. Los únicos que dividen a 3 es 1 y 3. Los únicos que dividen a 5 es 1 y 5, no hay más. En cambio a 4 lo divide el 1, el 4 y también el 2, tiene más de 2 divisores. El número 6 será un número primo o compuesto. Es un número compuesto porque lo divide el 1, el 2, el 3 y el 6. Por lo tanto consideramos. El número 7 es un número primo. El 8 es un número compuesto porque lo divide el 1, el 2, el 4 y el 8, más de 2 divisores. El número 9 también es un número compuesto porque tiene 3 divisores. El número 10 también es compuesto. Ya no necesitamos más adelante porque me dice que el x debe encontrarse entre 2 y 11. Entonces, ¿cuáles son los números que hemos elegido? El 4, el 6, el 8 y el 9 y el 10, que son los números que cumplen con las tres condiciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformarlo acá. 3 por x, cuando una letra y un número están juntos, significa que el número va a multiplicar al valor que se le reemplace por la letra. Entonces, cuando la x es 4, cuando la variable x es 4, lo reemplazamos. Será entonces 3 por 4 menos 2. 3 por 4, 12 menos 2, 10. Ya está el primer elemento. Cuando x es 6, reemplazamos. 3 por 6 menos 2. 3 por 6, 18. Menos 2, 16. Cuando x es 8, 3 por 8, 24. Menos 2, 22. Cuando x es 9, 3 por 9, 27, menos 2, 25. Y cuando x es 10, 3 por 10, 30, menos 2, 28. Estos números que hemos obtenido son entonces los elementos que van a formar parte del conjunto R, que serán 10, 16, 22, 25, 28. Al principio siempre cometemos el error de considerar que estos números son los elementos de R, y no es así. Estos números son los que vamos a transformar aquí. Estas fórmulas que aparezcan aquí son las que me dicen que los X que encontremos se tienen que transformar para que formen parte del conjunto R. Revisen estos videos, este video fundamentalmente para ver la determinación de conjuntos. Cualquier duda lo podemos aclarar en clase. Repasen todos los temas que hagamos, practique con los ejercicios que se proponen en clase y recuerden siempre que hay que esforzarse para lograr todos los objetivos que nos planteemos. Mucha suerte, que tengan un buen día, disfruten de la familia y nos vemos en clase.